Decía que realmente me duele que tengamos que ser nosotros los que estemos fuera en el exilio, cuando deberíamos estar ahí, en Ecuador, peleando, luchando, porque el Ecuador realmente está cayendo en un abismo. Y el Ecuador se encuentra en este preciso momento en una etapa de las más complejas, dolorosas y destructivas que hemos tenido en la historia reciente de nuestra patria. Mucho peor que la del 2006, cuando Rafael Correa se lanzó a la candidatura presidencial, y mucho peor incluso que la reseña que tenemos nosotros del 99, que fue ese gran feriado bancario, que fue el éxodo migratorio, uno de los más brutales que hemos tenido en la historia de nuestro país. Y lo digo porque para poder hacer estos comentarios que no sean solamente un tema emocional o una crítica absolutamente política ideológica, pues entré a ver cifras, y las cifras no mienten, las cifras son escalofriantes, las cifras nos retroceden décadas atrás en el desarrollo del Ecuador. Y por supuesto no puedo empezar de otra manera hablando del Ecuador, de algo que en las encuestas sugiere es la primera problemática que identifican las y los ecuatorianos: los temas de la seguridad. Miren, en Ecuador, el Ecuador de la Revolución Ciudadana, el Ecuador presidido por Rafael Correa, se implementó todo un sistema integral de seguridad. No solamente era invertir en seguridad, sino que esa inversión se traduzca en una transformación de los temas de seguridad. No podemos simplemente poner policías en los barrios, porque sí, la policía tiene que estar capacitada para atender problemáticas de los barrios, de las parroquias. Por eso es que generamos la policía comunitaria. Cada UPC, que eran nuestros espacios de policía comunitaria, estaban equipados decentemente para que las y los policías puedan vivir ahí, puedan servir desde ahí, y esos mismos espacios sirvan incluso para el sistema de mediación de la judicatura, para el sistema del ECU, anclados al sistema del ECU 911, que es de emergencia y de atención inmediata. Esos UPCs eran espacios de confluencia comunitaria y social. Esos UPCs hacían que la policía no sea la policía represora, sino la policía transformadora de la realidad comunitaria con las y los líderes comunitarios. ¿Se dan cuenta lo que esto quiere decir? Es justamente apostarle a la humanización de la política pública, a la humanización de la institucionalidad. Pues hoy resulta que no hay policía comunitaria, que los UPCs están totalmente abandonados y destruidos, y lo que hemos hecho es nuevamente convertir a una policía en policía represora, y mucho peor aún, en policías involucrados en actos de terrorismo, en actos de violación, en actos de narcotráfico, en actos de feminicidios. Y no me refiero, por supuesto, a toda la policía. Me refiero a que es una institución que está corrompida, de la que algunos se salvan, muy buenos elementos, hombres y mujeres que cada día sienten vergüenza de lo que leen en todas las portadas y titulares de los medios de comunicación nacionales, cuando la Policía Nacional, de ser una de las instituciones con mayor representatividad ante la vista ciudadana, ha pasado a ser una de las instituciones más devaluadas y con peor calificación ciudadana de estos últimos tiempos. Entonces la inversión no es solamente para dotar de armas. La inversión tiene que ser para dotar de humanismo, para dotar de solidaridad, para dotar de comprensión y de conocimiento de los territorios, y también de equipar a la policía para que pueda hacer frente a uno de los momentos de las mayores olas de violencia criminal que estamos teniendo en nuestro país. En este sentido, el 24 de diciembre, mientras el presidente Lasso y su gabinete se preparaban para las cenas en sus casas, cómodamente y protegidos por esa policía de Estado, pues se incorporaron más sicariatos, en las que perdieron la vida muchísimos niños y niñas. Los asesinatos en el Ecuador, en la forma de sicariato, pues la han convertido en el Ecuador en uno de los países más peligrosos del continente. Somos el primer país a nivel del continente, el número 1 en muertes de personas privadas de libertad en las cárceles. Esto, si no nos duele,
Creo que deberíamos hacernos una revisión de qué es lo que nos pasa, porque si esto deja de dolernos, compañeros y compañeras, ya no tiene sentido ni siquiera de que lo estemos hablando o de que lo podamos reconocer. Estas son las cosas que deberían motivarnos más para organizarnos mejor. Justamente estas cosas, porque no podemos dejar que el dolor de familias enteras que han perdido víctimas, no solamente a PPLs, peor aún, víctimas de sicariato en las calles de nuestro país, de todas las ciudades, porque hoy ya no hay ciudad que se salve, pues siga siendo una normalidad o parte de una simple cifra o indicador. Estos son temas que tienen solución, por supuesto que tienen solución. Diariamente nosotros vemos que hay muchas críticas al tema de seguridad en el Ecuador. Hay muchas críticas y se dice, es que no hacen... Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Un presidente, ministros, que no tienen idea de cómo trabajar en los temas de seguridad. El ECU 911 tiene que ser repotenciado. Se tiene que invertir justamente en esa parte de la seguridad. Hace pocos días, esta semana, el gran logro, pero lo vimos en cadena nacional, del ministro de Economía del gobierno de Guillermo Lasso, fue saliendo del Fondo Monetario Internacional con una sonrisa de puerco hornado diciendo, tenemos más crédito. ¿A dónde se está yendo la plata del Fondo Monetario Internacional? ¿A dónde se va la plata de la recaudación? Eso es lo que deberíamos estar fiscalizando y lo que la Asamblea Nacional, en vez de ser sumisa al gobierno de turno, debería estar haciendo ahora, es justamente fiscalizar a dónde se están yendo los fondos. Somos el país que más se ha endeudado con el Fondo Monetario Internacional en los últimos años de toda la región. Son millones de dólares. ¿A dónde se está yendo esa plata? No hay inversión pública. Porque no estamos viendo construcciones, no estamos viendo mejoramiento de carretera, no hay nueva inversión en el aparataje de lo público, en la obra pública, no hay inversión en las políticas sociales. Entonces, ¿qué está pasando con los recursos que están gestionando? Ahí es donde debería evidenciarse. Entonces, no lo hacen porque no tienen recursos, no lo hacen porque son mediocres. No lo hacen porque no les interesa a su pueblo, no lo hacen porque lucran de lo que está pasando hoy por hoy en el Ecuador, y no lo hacen porque los medios de comunicación corporativistas y monopólicos cubren todos los días esta venta de la patria que están realizando el gobierno del presidente Lasso y su mediocre gabinete. Y esto lo digo, y perdón que a veces pues nos exaltemos diciéndolo esto, porque realmente es increíble que el Ecuador, que logró tantos avances importantes en el desarrollo e implementar políticas que otros países iban a aprenderlas, que desde otros países iban a ver lo que pasaba en el Ecuador para llevárseles experiencias de implementarlas en sus países, hoy sea el país más inseguro del continente, el segundo país más inseguro de la región. Pues eso debería dolernos, movilizarnos y saber exactamente por dónde deberíamos ir. Y esto va de la mano con los feminicidios. A noviembre del 2022, 272 mujeres fueron asesinadas bajo la figura de feminicidio. Este año 2022 es el año más violento para las mujeres desde que se tipificó el feminicidio en el año 2014. En el 2014, pues yo estaba en la presidencia de la Asamblea Nacional, discutimos el Código Orgánico Integral Penal, incorporamos la figura del feminicidio, se aprobó ese Código Orgánico Integral Penal. Desde el 2014, este año 2022 es el año más violento para las mujeres y los feminicidios. Y esto pues es realmente alarmante. ¿Qué es lo que ha pasado en este año? Una mujer fue asesinada en la Escuela Superior de Policía. Otra fue arrojada desde el piso número 16 para que se simulara un suicidio. Una estudiante fue violada en un transporte escolar mientras iba rumbo a su casa. Y miles de niñas menores de 14 años serán madres productos de una violación. La violencia es transversal, por supuesto, pero no podemos perder de vista que afecta de diferentes formas. Y las mujeres nos enfrentamos a situaciones de violencia recurrentes. No cambió
porque incrementaron el Ministerio o la Secretaría de Derechos Humanos. Al contrario, una Secretaría de Derechos Humanos sin recursos no sirve de nada. No sirve de absolutamente nada. Eliminaron el Ministerio de Justicia. Pasaron la defensa de los derechos humanos al Ministerio de Gobierno, que tiene a su haber las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esa es la concepción de un Estado en un gobierno fallido como el de Lasso en el Ecuador. Entonces, bueno, miren, en la Revolución Ciudadana se invirtió 830 millones de dólares en los ámbitos de seguridad. Las unidades de policía comunitaria, unidades de vigilancia comunitaria, se implementó un nuevo modelo de gestión y dotación de insumos y herramientas de trabajo. Pasamos a dotar recurrentemente insumos a la Policía Nacional. El ECU 911, pues era un espacio que tenía mantenimiento permanente, bueno, entre otras. Son algunas de las pautas que debería tener el gobierno del presidente Lasso para implementar frente a esta ola alarmante de violencia y de inseguridad que vive el país. Y esto va de la mano con los temas de pobreza. El INEC dice que el Ecuador tiene 5 millones de personas que viven con menos de $3 diarios. Pero de estas 5 millones de personas, 1 millón viven con menos de $1.65 al día. La pobreza multidimensional se mide en la salud, en la educación, en la vivienda. 7 millones de ecuatorianos, de una población de casi 18 millones de ecuatorianos, 7 millones viven en la pobreza. El Banco Mundial, referente a esta brecha, ha decidido y pues genera justamente ciertas recomendaciones a los estados, diciendo que hay que invertir de manera emergente en políticas sociales para sostener el desarrollo de la gente. Ojalá Ecuador hiciera caso a su Banco Mundial, por lo menos en esta recomendación, ya que ha hecho oídos sordos a una serie de organismos multilaterales y de defensa de derechos humanos que ha hecho la misma sugerencia. El 35.6% de la población de edad de trabajar, es decir, 12 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, tienen empleo adecuado, es decir, bajo contratación con aportes y seguridad social. Sin embargo, todo el excedente pues no tiene seguridad social, ha bajado la aportación de la seguridad social. El mayor generador de empleo en el Ecuador es el sector público y resulta que el sector público, sin invertir en obra pública y con despidos masivos del sector público, con esta famosa política de achicamiento del Estado que te ven del Fondo Monetario Internacional dentro del neoliberalismo, pues ha dejado a muchísimos hombres y mujeres cabezas de hogar en el desempleo, y eso aumenta indiscutiblemente los indicadores de pobreza.